Mar Dulce Radio. Aquí María Sorraquín y Damián Tabarovsky en Mar Dulce Radio. Hoy vamos a conversar con una autora que se está haciendo cada día más imprescindible en la escena literaria local e internacional, Ariana Harwicz. Ariana Harwicz nació en Buenos Aires en 1977 y en Mar Dulce publicó las novelas Matate Amor, La débil mental y Precoz. Y recientemente publicó Degenerado en Anagrama. Sus libros se han traducido a varios idiomas y están publicados en España y Latinoamérica. Y también fueron adaptados al teatro con mucho éxito. Bienvenida, Ariana. Bueno, muchas gracias. Acá estamos. Gracias por estar acá. Bueno, comenzamos con algunas preguntas. En principio, me gustaría preguntarte, porque en muchas ocasiones vos te referís a tus novelas Matate Amor, La débil mental y Precoz como una trilogía. Incluso en algún lado se dijo que es una trilogía de la pasión. Y quisiéramos saber cómo surgió esta tríada, si te parece que es necesario leer las 3 novelas juntas, si tienen una dependencia estética, y cómo sería esa pasión o ese padecimiento que atraviesa a las 3 obras. Bueno, está bueno, es difícil hacer preguntas que renueven un poco la idea de las novelas o que las hagan pensar de otro modo, pero lo lograste. No, creo que habían puesto en Babelia Deseo y Destrucción, una de las notas, ahora pienso bien quién, si era Isaac Rosa o Maxi Thomas, me confundo, pero en todo caso decía Deseo y Destrucción, que me encantó como título, aparte muy de los títulos de las películas que me gustan a mí, Solo contra todos, muy Gaspar Noé, etc. Deseo y Destrucción me pareció bien y están en ese péndulo. Vieron que acá en Mar Dulce se publicó en 2017 en un orden distinto a cómo fueron escritas. Sí. Obviamente 2017 Matate y en cambio fue 2014 La débil mental y 2015 Precoz. Y a veces es interesante eso porque si bien las escribí en un orden cronológico que sería Matate, La débil y Precoz, el hecho de que hayan sido finalmente en Mar Dulce publicadas de otro orden hace que yo misma, pasan los años, altere, y yo también dude de decir, pero escribí Precoz primero. Bueno, algo que le debe pasar a todos los que escriben, que después los libros van haciendo su camino y confunden la cronología de cómo fueron escritos. Creo que lo que los une a los 3 es la idea de la extranjería. O sea, si tuviera que pensar qué los une, ustedes me dirán como lectores y editores, pero yo creo que lo que más une la identidad, hablando de, ahora que está tan de moda la identidad de los libros es la identidad de la no identidad, o la identidad falsa, o la identidad del extranjero, que ya es una identidad puesta en duda, ¿no? Después sí están las temáticas, la maternidad, la filiación siempre puesta en duda, la marginalidad, el deseo, la corrupción del deseo, y luego llegamos al crimen, ¿no? Como del deseo al crimen. Pero no sé, pienso que lo que más me define, si tuviera que definirme, es la no definición de una identidad, ¿no? Y eso se transmite, creo, a los personajes y a la escritura misma, ¿no? No sé si respondo. Perfecto, sí. Y siguiendo con esta idea de la extranjería y demás, algo acerca de Degenerado. A mí se me había ocurrido, después de leer la novela, que ese personaje masculino, un pederasta, viejo, lleno de odio, podría ser de algún modo el chico de Precoz. Que esa voz femenina materna, desatada, de las primeras novelas tiene como una suerte de respuesta en esta voz masculina del abusador sentado en el banquillo de los acusados. Creo que en alguna oportunidad dijiste que está como sentado en el banquillo de los acusados, que es un acusado. Y bueno, la leí como un contrapunto o una continuación de ciertas obsesiones, atmósferas y contexto. ¿Qué buscaste al construir esta nueva voz? ¿Te parece que hay alguna continuidad o un contraste a nivel construcción literaria, digamos, sí, o proceso de escritura? No sé cómo le pasa a otros escritores que por ahí son más versátiles o más, en el sentido de que tienen más registros, no es ni un mérito ni un no mérito, pero o que tienen libros como mucho más eclécticos o distintos, ¿no? Y que podrían sus propios libros parecer libros de diferentes autores.
no sé si fue un insulto o un elogio, pero siempre me dicen a mí, no sé cómo tomarlo, que mis libros son muy identificables en el llamado estilo, o en el tono, o en lo que... como si fueran todos hijos bobos o hijos geniales de la misma familia, ¿no? Yo creo que sí, son todos primos, tíos, productos de incestos o de algo, de filiaciones raras. Creo que lo que busqué en este degenerado es correrme un poco de la llamada, que fue leída así, aunque no fue pensada así, trilogía, ir hacia personajes, hacia la mente de un hombre. Allá no lo pensé, pero se dice que la Guerra Fría terminó, cayó el muro de Berlín, ya sabemos, supuestamente Rusia perdió y estamos todos entregados al capitalismo, pero todo el tiempo en Francia, lo noto acá también, hay como una suerte de guerra flotante, no sé si fría o caliente, pero una especie de guerra, obvio, de los géneros. Y me parecía mucho más interesante como escritora y más arriesgado ir a decir, ponerle el micrófono, ir a ponerle la pluma a qué piensa un hombre, el hombre contemporáneo, el hombre que se cae a pedazos, que ayer pensaba en la estatua de Saddam Hussein cuando se caía, que la vimos todos por TV. Saddam Hussein o otros dictadores. Puede ser que lo cagaron a palos, puede ser que le destrozaron la cara a Gaddafi, que lo vi en lento muchas veces cómo lo destrozan, ¿no? Entonces pensaba un poco en la parodia del hombre contemporáneo, fragilizado, feminizado, idiotizado, brutalizado, a veces falsamente acusado, injustamente acusado, a veces justamente apedreado, pero en todo caso veo el hombre apedreado, eso, que le tiran piedras. Y entonces, a veces con justicia, a veces por exceso, digo, bueno, quiero escuchar a ese hombre. Siento que en Matate Amor, en La Débil y en Precoz que ustedes publicaron, ya había agotado bastante la voz femenina. Digo, bueno, vamos a escuchar a los que nos escuchan. Y me parecía interesante pasarme al otro bando y no estar de acuerdo ideológicamente con mi personaje. Me parece más interesante que escribir de una especie de consenso ideológico. Está bueno como esa, siempre dice Damián, esa lucha ideológica en la propia escritura, ¿no? Esa tensión. Así que bueno. Y hablando de pasajes, ¿cómo fue tu experiencia en el pasaje teatral? De las obras literarias que fueron escritas como novelas al teatro, a la adaptación teatral. ¿Cómo lo experimentaste? Sí, de verdad que no fue algo programático, si lo hubiera pensado, pero ahora veo que Matate Amor fue adaptada al teatro, que lo hice con Marilú Marini, y ya La Débil Mental, Precoz, que se está ensayando ahora, directora Lorena Vega, y Degenerado también son como paridas, otra vez con la metáfora de parir, ¿no? Pero son paridas casi por el teatro, no sé por qué. Y ahora creo que Quintín, cuando escribió un perfil sobre Degenerado, dijo, esto podría ser un monólogo teatral, que de hecho lo va a hacer. Entonces, no sé por qué, quizás tengo muy incorporado lo del conflicto dramático, lo de escribir desde la contradicción. Pero vos venís del teatro, Sí. claro, antes de ser narrativa, ¿escribías teatro o estudiabas teatro? ¿Cómo fue tu formación? Sí, eso. Primero el cine y después el teatro. Y mucho después la literatura, como estudiante, con el traje de estudiante. Porque es verdad que el comienzo de Degenerado es un monólogo, claramente. Vos también pensás Sí, eso. sí, claro, se nota mucho su monólogo. Va, se nota, es eso, me parece, Es eso. está logrado como eso. Y yo, cuando leo literatura, no cuando leo a Chekhov, cuando leo a Genet, bueno, también, cuando leo a Camus, El extranjero, lo leo como teatro. Entonces también es no solo quién somos, cómo nos formamos académicamente, sino cómo leemos. No te digo un cuadro que sería muy exagerado y muy tirado de los pelos, pero yo leo casi toda la literatura, no sé, por decir los americanos, Cheever, Ford, y digo, a veces me doy cuenta que hago como una especie de malversación, no sé si una corrupción, no sé qué hago ahí, una transacción intelectual, no sé, pero yo leo muchas veces, no te digo Celine, pero los leo, o Memorias del subsuelo, Dostoyevsky, que es mucho de la ratonera, la cueva, y yo lo leo como teatro. Lo pienso, lo decodifico como lectora, como teatro, y tal vez viene de esa lectura que después al traspaso a la escritura me salga teatral. No sé, pero para mí está bueno, porque después en escena casi los textos quedan casi en un estado original. Y con respecto a la lengua, ¿cómo es esto de vivir en lengua francesa? ¿Cómo se vincula con tu lengua madre, con el castellano? ¿Se cuela algo del francés? ¿Te genera alguna particular predisposición esa soledad de lingüística? ¿Cómo es? Sí,
para mí es como que yo, obviamente que en chiste, ¿no? Pero pondría un cartelito en los talleres literarios, que hay millones. Recomendación, váyanse a vivir a otro idioma, pero bueno, tal vez no le resulta a todo el mundo en absoluto, ¿no? Al revés, pero a mí me gusta, como si fuera, me pone en un estado de lengua particular, ¿viste? En un estado de, como a otros les sucede viajando, o como si los surrealistas no comían y no dormían para ponerse en un estado alterado para escribir. Bueno, yo como y duermo, pero me gusta estar ese estado de la lengua y no se me agota, porque uno podría pensar, vivís 2, 3, 4, 10 años afuera, se te agota ese estado de lengua alterado, corrompido, malversado, pero a mí me sigue siendo productivo, fructífero, ¿no? Como escucho hablar y escucho los diferentes franceses, no es lo mismo París que el campo, el uso de la lengua, a veces ni se entienden entre ellos. Son el uso de lo coloquial, pero también hablan a veces como generaciones pasadas, me lo decían, y esto que, no, mis abuelos hablaban así en el campo, es lo mismo que fenómeno en cualquier lado. Yo de ahí saco, es el aljibe mío, o sea. Por ejemplo, Sartre, que también vivió en Francia, no sé, 25 o 30 años, él decía, quizás un poco irónicamente, pero también cierto, que nunca quiso volver a vivir a Argentina porque para él era importante mantener intacto el habla de la lengua de Santa Fe de la década del 60, y que él escribía en esa lengua, y que si estuviese en Argentina esa lengua evolucionaba, y que por lo tanto estar en Francia para él era la mejor forma de preservar esa lengua, como si fuera un museo de la lengua. Pero en tu caso es la lengua contaminada, sería otro modelo directamente. No es preservar una lengua porteña de la década del 90 o los 2000, no sé cuándo te fuiste a Francia, sino que dejarte contaminar por otras lenguas, porque inclusive tan degenerado hay modismos de spa, españolismos, hay otras cosas que resuenan más, no sé, a copy, por decir algo, con el uso de la lengua, como una especie de frañol por momentos. Sí, está buenísimo lo de Sartre, que lo sabía, pero no lo había pensado así. No es lo mismo exacto el ejemplo, la anécdota de conservar el habla porteña del 2000 y pico cuando me fui, pero es lo mismo el efecto. El efecto de extrañamiento es el mismo. Ya sea que te quedaste en un Windows atrasado o ya sea que no lo actualizás. A mí me gustan esos efectos. No los programo otra vez, no digo, bueno, voy a tratar de usar el argot y el neologismo o la palabrita que se decía hace 20 años, pero sale. Es mi paleta, es como... Y ya que estamos hablando de la lengua, una pregunta más coyuntural. ¿Qué pensás esta discusión respecto del lenguaje inclusivo? ¿Te parece que hay que trabajar para instalarlo? ¿Te parece que...? Sí, me cuesta pensar, no es que no sé lo que pienso diferentes cosas, porque a veces uno no tiene una opinión y no es que, justamente es porque está pensando. No, todas las opiniones o las visiones, las posturas, perdón, que leí, no acuerdo con ninguna, leí la de Alan Pauls, creo que le parecía que no radicaban ahí el cambio político, ideológico en eso, y que si era eso solo tampoco implica. No sé qué pienso, creo que escuché ayer, Damián, vos que decías que lo que estaba bueno era pensar la lengua como un lugar de batalla, ¿no? Rescataba eso, pero como una batalla perdida. Quiero decir, sí, claro, si vos lo tomás de un punto de vista, llamémoslo nietzscheano, o sea que la historia avanza por combates en el que el bando ganador lo primero que hace es borra las huellas de que hubo un combate y se convierte en habla naturalizada y doxa. Entonces Nietzsche dice, nos parece natural la familia monogámica, heterosexual, pero eso fue un combate contra la tradición griega antigua y después se instaló como normalidad. Entonces, lo que me parece interesante del lenguaje inclusivo es decir, la lengua también es un lugar de combate. Y lo ponen de manifiesto y lo ponen en primer lugar. Con una idea un poco utópica, o tal vez hasta ingenua, de que en 50, 100 años se diga les amigues naturalmente y dentro de 100 años se olviden como 100 años de combate. No sé, suena raro porque también es la primera vez que uno nota que hay un combate por la lengua explícito, no como luchas tácitas, sino que hay una campaña política de la lengua. Eso me parece interesante a mí, en el sentido de como Barthes escribe alguna vez el lenguaje fascista, decía, bueno, un grupo de mujeres que dice vamos a desfacetizar la lengua. A mí me cae simpático eso. Quizás sea algo de la musicalidad, pero porque es nuevo y me choca a veces. Sí, es difícil estoy absolutamente de acuerdo, y no es un fenómeno de Argentina,
En Francia pasa igual. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. Está menos arraigado, menos masificado, menos presente en los medios y en lo cotidiano, pero hay militantes para... Pero con la lengua. Sí, con la lengua, transformar. absolutamente con la lengua para... Bueno, pero el las código tensiones. napoleónico, digo, es imprescindible. Digo, vos serías, si estuvieras casada, o sea, Monsieur y el apellido, Madame y el apellido de tu esposo. Sí, y Directamente también... así por el código napoleónico, hasta en las chequeras, me acuerdo, en los cheques, o sea, tal como se impuso esa lengua masculina en Francia, fue un discurso estatal. Y no existe más decir mademoiselle. Lo ves en los programas de televisión prime time, masivos, con honor, cosas ¿Qué te dice, madame? vanguardista. No, porque claro, dice madame, monsieur. Y mademoiselle, obviamente, que da la idea de que no estás casada, señorita, y no hay un equivalente, dicen ellas, al hombre, mademoiselle, no. Claro. Mademoiselle, joden, y ellos dicen, sí, me gusta. La lucha en otro sentido político, pero está trasladada a Francia, que es lo que yo sé, no sé en otros países de Europa, pero sí también la misma, esa tensión de género, con menos casos de femicidios, pero también con femicidios y con otras realidades políticas, pero también está. No sé qué pienso, pienso lo mismo que Damián, pero no sé cómo se da en el arte. Esa es mi única duda. Entiendo, me encanta que las nuevas generaciones discutan esto, aunque sea como parodia y como chiste, pero que está en una concientización. Eso me encanta, los adolescentes de ahora, que se eduquen así, pero lo que no entiendo es en el arte. No entiendo en la novela, en la poesía, en el cine, cómo se traslada esto al arte, cómo trabajo con la música de Amigues, con la cómo lo trabajo yo. Salvo un libro o dos que hablamos, casos excepcionales, son excepciones. La literatura no se hace eco de eso. ¿Sí? Todavía no. Todavía. Parece que es muy reciente. Unas contratapas, algunas otras Puede ser, libros, sí, nosotros, por ejemplo, pero no sé si los libros en sí, no, el podemos contenido. decirnos, María y yo, una muestra, no sé si es representativa, pero bueno, somos editores y recibimos todo el tipo de manuscritos, no hemos recibido hasta ahora ninguno. Bueno, es una prueba, porque además una editorial que podría... Sí, un tipo de editorial podría ser abierta a esto, pero no lo recibimos. Quería volver sobre un tema de tu primera respuesta que dijiste en la trilogía, tiene que ver con la extranjería. ¿En qué sentido estabas pensando la extranjería? ¿Que en esto estamos hablando de tu lugar con Francia u otro tipo de extranjería? No, por ahí es muy básico. En empatía con los personajes, primero desde el punto de vista del autor, del narrador, todo el tiempo esta no localización, no geolocalización, una especie de ambigüedad, pues donde yo vivo nunca me termina de quedar claro qué siglo estamos. Hay algo de lo no localizable ni en la época ni en la temporalidad, y después esta especie de confusión de identidad. ¿Dónde vivís, Ariana? No, yo vivo en un pueblito, puede haber 10 millones así. No, es un Porque pueblito medieval. Por supuesto, No, medieval es realmente. claro, las no casas lo son doy medieval- como hablo por ahí- con por ahí hay ustedes. gente las casas son medievales, ¿en serio? Sí, son Por el medievales. siglo XII. No quiero hacer de esto un mito, pero sí No, porque- son siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, los aljibes, los restos de piedras, el río, como están los lugares todavía que no demolieron, que no tienen por qué demoler, de donde iban a las mujeres a lavar la ropa. Pones una cámara y esa es una película de época, sin ningún problema, no hay que sacar nada. Pero digo que de esa confusión identitaria de tiempos, de espacios, bueno, ni argentino ni francés, como en esa especie de no lugar y de no identidad, en ese sentido creo que trasplanto eso a mis personajes, ya como arrancan así los personajes, si ves, ningún personaje de ninguna de las novelas se sabe bien de dónde vienen, de alguna guerra, pero ¿cuál? No tienen una religión, y en ese sentido de extranjería, ¿no? Me doy cuenta después que en todas las novelas, pues estuve escuchando en el teatro, en todas, en la de Il Mental Segura, Matate Amor Segura, hay una sospecha sobre la lengua en los propios personajes. ¿Qué dice? ¿Quién puede decir algo? ¿Qué dicen las palabras? Todo el tiempo, una obviedad, pero un gesto de decir, ¿y qué son las palabras? ¿Y qué es hablar? ¿Y qué es decir qué? Esa pregunta, bueno, sobre la propia palabra en la propia novela. Todo el tiempo se muerde la cola. Y eso me parece que es mi experiencia en la extranjería, es todo el tiempo. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo bien, conjugué bien, armé bien la frase. Eso está en los personajes. Nadie habla y piensa que está hablando bien. En ese sentido digo extranjería. Y ahora está siendo traducida al francés, justamente, ¿no? ¿Cuándo sale tu libro allá? Buena pregunta porque... Sale en enero en la rentrée littéraire. La docema rentrée, la segunda. La segunda de Claro, enero la Feria del Libro. 2020. Y ahora Soy, ¿no? y estoy ahora, debería haberlo hecho ya, leyendo el manuscrito, sacando comas, que es como mi trabajo oficial. El manuscrito es un viejazo total.
Pero vos también, manuscrito. vos tampoco sos joven. No te digo por la lengua, pero sí, estás leyendo el texto. El Word. Claro, el Word, ya no es a mano. El archivo. Estás leyendo el archivo. Perdón. Nunca pensé vivir esto, que Damián me corrija y me actualice, y me modernice. Con Martina hacíamos esos chistes. Obvio. Teníamos su subtitulada. Pero la traducción de la traductora. La traducción está terminada, corregida por el editor, corregida por la traductora, leída por la traductora y el editor. Y antes de que pase a los correctores, las comas. El mismo tema. Comas, pero muchas. Me recliné, coma, entre árboles caídos, ponen o te coma. sacan? Agregan, no hay nada acá. Me recliné, coma en la hierba, coma entre árboles caídos, coma y el sol, coma que calienta, coma, me quiero morir. Como Saer, volviendo a Saer. Volviendo a Saer. O a Proust. Y también tuviste un tema con una coma en la traducción al inglés, ¿no? Al final de Matate Amor, puede ser que comentaste en algún Sí, lado? que no fue una... Claro, que modificaba todo el final. Coma salvaje, algo Sí, así. la versión de Charco Press, la versión, edición, sí, de inglés. Perdón. Claro, que no estaba la coma, porque dice, por primera vez una tristeza excitante, coma salvaje, y no estaba, digo, pero... No sé, yo sentía que cambiaba moral, no sé, cambiaba la visión del... Y hablando de las comas, la puntuación, te quería hacer una pregunta por la música, porque tiene algo muy musical también, tu texto, tu escritura. Y de hecho, bueno, Degenerado está esa referencia al piano y a la música. ¿Qué compositores, qué música escuchás? ¿O qué música le pondrías a tus novelas? Claro, me daba vergüenza, creo que Damián me lo había dicho en su lectura, y es cierto, me lo dijo y es cierto. En las 3 novelas de Mar Dulce, Matate, Precoz, Débil, no hay casi ninguna cita, y si hay es irónica y sucia, y una sola en Matate Amor de pintores, tipo Lucian Freud o Gilles, o el otro Bacon, pero no hay citas, ni autores, no hay autorreferencialidad, y si hay es una muy corrida. Pero no hay, porque no son personajes que lean o que ostenten su biblioteca en absoluto. De hecho, tengo muchos problemas con ese género de escribir novelas sobre escritores, que es el gran género. No digo que no haya maestros de eso, pero creo que una vez lo hablamos, hay que saber hacerlo, te tiene que dar el piné, tiene que ser... Es un género difícil para mí, el género de escribir sobre escritores que leen. Pero bueno, Degenerado, como es un hombre en decadencia, como decía, es la estatua que se va cayendo a pedazos del señor, nuestro amigo Saddam Hussein, u otros, ¿no? Amigos nuestros, Stalin, como es un tipo que se está cayendo a pedazos, me daba vergüenza, pero me permití que él citara pianistas, escritores, están ahí los escritores malditos, Geneo, me lo permití, pero como una muestra más de decadencia. Creo que un editor amigo me dice, pero esto no es muy sofisticado. Digo, no tiene que serlo. No es que, porque él me dijo, no voy a nombrar, que me dijo, no están la creme de la creme de los pianistas, ¿viste? El pianista difícil. Claro. La verdad que no, pues está Petrucciani, Michel, tantos otros, está Horowitz, qué sé yo. Son clásicos, son canónicos, cualquiera que sabe un poquito de piano los escuchó, está Marta, creo, Orgerit. A mí no me molesta, yo creo que juega con un estado de cultura al que accede todo el mundo. No es un exquisito. Exquisito. Es un hombre que hubiera querido ser y no pudo, un frustrado, bueno. Y los pianistas que yo escucho son los pianistas que están citados ahí. Una misma sonata, un mismo tema, el que sea, un bolero, pero sino una sonata interpretada, ejecutada por muchos. Y escucho esos pianistas, creo que ese es la música de fondo de mis libros. Casi siempre es piano, a veces puedo escuchar otra cosa para modificar el ritmo, el curso de la escritura. ¿Y estás trabajando en algo ahora? Estoy trabajando con ustedes, charlando acá. Algo nuevo. No, escribiendo nada, lo que sí, ¿viste? Cualquiera que escribe, no sé cómo se llama, yo digo sala de espera, antesala, queda horrible. Lo que viene antes de la escritura, preparación, despegue, no sé cómo se dice. La preparación de la novela la llama Barthes en su último curso. Preparación de la novela. Tiene un curso del último y después se murió. Se llama la preparación de la novela. ¿Qué es eso? Como los escritores, algunos toman notas, otros piensan, otros rumean. ¿Qué sé yo? Todo eso que está buenísimo, que es amplísimo, que es enorme, en donde todo lo que empieza a pasar en la vida entra en lo que va a ser algún día la novela. Puede ser cualquier cosa, un accidente, una enfermedad, una palabra que escuchas en la calle, una película, y todo eso entra, en eso estoy, pero... Yo quiero 2 minutos que nos quedan de hablar un tema poco
poco conocido en vos, pero que lo hablamos en privado, que me parece muy Entonces interesante para comentar, que es tu gusto por el ensayo. Que hablamos alguna vez de eso, que sos lectora de ensayo, que te imaginás escritora de ensayo en algún momento. Yo dije eso, Sí, ¿no? me lo dijiste en una conversación privada, sí. Que te gustaría escribir ensayos, que te gusta leer ensayos. No, me da vergüenza. La verdad que me encanta leer todo lo que puedo de ensayos. Quizás me quedó que lo hablamos con vos del gusto de la uva, de filosofía que no terminé y es mi gran frustración. Pero me gusta mucho también cuando el ensayo se mete en la novela. No sé, creo que no tengo nada de ensayo en mis novelas, pero me gusta más que leer narrativa incluso. Me gusta más que leer narrativa. No sé, ahora estaba leyendo a Thoreau, Michel Onfray, pero no sé bien qué decirte de eso. Me gustaría escribir un ensayo sobre Glenn Gould, los pianistas y los escritores. No sé, me lo pidieron a unas editoriales que tienen su catálogo musical, literario musical. Pienso que sería un buen modo de pensar la escritura, de ejercitar mi escritura de otro modo. Escribir un librito sobre la relación entre piano y escritura, piano y literatura. Pensaba en Glenn Gould, que es la música de fondo de todos mis textos. Sí, eso. Lindo. Bueno, y entonces ahora que vamos a escucharla leer un fragmento de Matate Si Amor. quisieras leer un fragmento de Matate Amor, alguno que te guste en particular. Yo lo había señalado y ahora no lo veo. Ah, porque es este. Lo había encontrado. A las 7 en punto el bebé se despertó sin importarle que fuera domingo. No falla su reloj interno. La niebla tapaba el campo. Podía ser la playa o el desierto. Podía ser un sueño blanco, un delirium tremens, pero era la puta realidad. Ya era casi invierno y no se veía otra cosa que leña amontonada en las puertas de las casas. Durante el resto del día veré cómo vuela la ceniza quemada. Pasé la mañana insultando al bebé. Le dije de todo menos lindo al bebé. ¿Qué no le dije? Lo recontra insulté, una boca sucia de madre. Lo llené de agravios al pobre. Espero que no reconozca ninguna palabra, que más tarde no repita delante de todos la concha de tu madre. Me miró diciendo mamá pis y lo mandé a hacer pis solo, a que se alimente por sus propios medios. Ese domingo de invierno comenzó mal. Siguió de mal en peor, y no eran ni las 2. Estoy cansada de que no esté bien andar a escopetazos o denigrar al bebé. Pasamos el día en el sopor del gas saliendo de los caños. Para mí que algún escape hay, algo reventado. Si no, no se entiende este olor a podredumbre, dijo una vecina con el vestido desabotonado. Para mí que por eso mi marido sigue torrando. Ya va a ser un día. Cada tanto pasa algún camión rutero. Con mi bebé salimos al parque cubiertos con pulóveres de lana de cordero y él dice brum brum, mientras a mí se me entrecorta la respiración. Adentro el fuego sigue quemando. Mar Dulce Radio.